Vamos a recorrer un poco la interfaz de Pixieset y quiero que comencemos por lo que es el escritorio. Cuando nosotros iniciamos sesión, nos aparece esta página. Aquí podemos ver todos los módulos, empezando por la galería de clientes, website, tienda, administrador de estudio y lo que es la galería. Luego, por esta parte superior derecha, encontramos todo lo relacionado a nuestro perfil. Si bajamos, tenemos más información relacionada, pero aquí quiero que primero nos vayamos a lo que es nuestra cuenta. Esto ya lo vimos en el capítulo de registro, lógicamente, ¿verdad? Pero te quiero mostrar que si nos vamos a lo que es facturación, en facturación nosotros ya esto lo vimos que en lo que es la galería nos dan una capacidad de 3 gigas de almacenamiento, pero quiero que veas aquí esta opción que dice referir a un amigo. Cuando nosotros le damos referir a un amigo, nos lleva a una página en la cual nosotros podemos compartir un enlace y si nosotros conseguimos que una o varias o las personas que sean utilizan ese enlace para registrarse, Pixieset nos regala 250 megas a nosotros y le da a la persona que se registra otros 250 megas. Y de esa forma podemos ir aumentando el almacenamiento de 3 gigas a muchas más. 3 gigas son las que nos da la plataforma de forma gratuita. Vamos a ver qué más. Voy a regresarme a lo que es Pixieset para ver el escritorio. Y también estos módulos nosotros los encontramos en esta parte. Como ves, aquí están todos. Ahora, si nos vamos a Galería de Clientes, aquí encontramos las colecciones que como ves no hemos creado ninguna. Eso lo vamos a ver en su momento. Luego tenemos las configuraciones relacionadas con lo que son las galerías de clientes. Aquí puedes ver todo esto. Quizás lo vayamos a ver con más detalle en su momento en cuanto toquemos el módulo de galería de clientes. Luego tenemos las herramientas, una de las herramientas muy buenísimas que tiene la plataforma de Pixieset es la que podemos nosotros sincronizar Lightroom con lo que es esta plataforma utilizando un plugin que nos dan de forma gratuita. Vamos a regresar aquí a lo que es el escritorio y luego aquí en este menú podemos ver la parte del sitio, pero esto aún no lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Lo siguiente es lo de tienda. En tienda, aquí encontramos una serie de configuraciones. Aquí podemos trabajar todas estas configuraciones, pero también las vamos a ver en su debido momento. Aquí están las formas de pago, las configuraciones, los cupones, las formas de envío, los impuestos, los productos que vayamos a agregar, nuestros clientes, las órdenes, etcétera, etcétera. Entonces, como ves, Pixieset es una plataforma completa, totalmente dedicada a lo que tiene que ver con la fotografía. El precio no es tampoco caro, pero ni tan caro porque también tenemos las herramientas gratuitas que pone a nuestra disposición. Luego tenemos lo que es el administrador de estudio, que ya te lo había mostrado en el capítulo anterior, lo vimos un poco, que podemos trabajar la parte de facturación, la parte de contrato, la parte de cuestionarios para los clientes, las cotizaciones, la reserva de sesiones y como ves es un módulo bastante completo. Aquí están los pagos. Yo sé que está en inglés, pero yo creo que con un traductor perfectamente podemos solucionarlo. Luego nos vamos a ir a lo que son las galerías, perdón, las aplicaciones. Este módulo no lo vamos a ver, no lo veo relevante, no lo veo tan bueno. En su lugar, prefiero ver lo que es la parte de el nuevo módulo que le acaban de integrar, que es este administrador de estudio. Entonces, para que sepas qué es lo que vamos a hacer, voy a regresarme por acá, luego me voy a ir a lo que es el administrador, a lo que es mi perfil y quiero que veamos la parte de configuraciones avanzadas. Aquí esto ya lo vimos, los términos del servicio, la política de privacidad,
También podemos activar lo que es la barra de cookies. Esto para la Unión Europea es importante que lo cumplas. Si estás en Europa, España, sobre todo, te recomiendo que actives esto y cuando le des en activar, lógicamente aquí estarías avisándole al usuario que se están recopilando cookies. Ahora, te comento que, por ejemplo, yo tengo algunos documentos que te voy a compartir en materiales del curso. Por ejemplo, aquí está esta carpeta de documentos que ahí encuentras políticas y más, enlaces de redes, paquetes sobre mí, testimonios, uso de cookies. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos los términos del servicio. Creo que aquí te dejo esta parte, términos de privacidad. Este documento lo podemos copiar y pegamos acá el texto. Luego, términos y condiciones de uso, copiamos y lo pegamos aquí. Le puedes echar un vistazo, lo personalizas y de esa forma tendrás todos estos requisitos en su lugar. Luego, como te decía, la parte de referir a un amigo, que es esto, lo encontramos aquí o nos vamos aquí directamente. Esto es la promoción. Aquí explica un poco Pixieset de cómo funciona. Dice que recibimos 250 megabytes adicionales y a la persona que se registre le da 250 megabytes de almacenamiento o en su lugar nos dan $10. Pero bien, yo no he recibido un solo dólar y muchísimas, pero muchísimas personas han utilizado mi enlace de referido. Pero bien, ahí lo tienes por si quieres aumentar tu almacenamiento. ¿Cómo lo harías? Aquí copias el enlace y luego lo pegas aquí, lo pegas, perdón, se lo envías a la persona, pones el correo y le envías el enlace a algún amigo o lo copias y lo envías por otro medio. Así es que ese es el recorrido que hicimos a lo que es la interfaz de Pixieset y nos vemos en el siguiente capítulo en donde vamos a elegir una plantilla para nuestro sitio web. Ese va a ser el primer módulo que vamos a trabajar, es crear nuestra página y después vamos a ir incorporando lo que son los demás módulos como la galería, como el módulo de tienda, como el módulo de administrador de estudios, etcétera.